Muy bienvenidos a nuestra serie titulada Haz de mí un discípulo. Ahora estamos con el siguiente tema titulado Un proceso ideal para formar discípulos. Bienvenidos. Haz de mí un discípulo, quiero hacer tu voluntad, mi Jesús. Como hemos hablado a lo largo de esta serie, todo requiere de un proceso. Todo en la vida requiere de procesos. Esto es una ley de la vida en este mundo y quizás en todo el universo creado por Dios. Por ejemplo, si alguien se quiebra un hueso de su cuerpo, requerirá de todo un proceso de sanidad para que pueda volver a sanar. De igual manera, la concepción, el nacimiento, el embarazo, todo eso es un proceso. La vida está llena de procesos. Todo en la vida requiere de procesos, no de eventos. Pues lo mismo es con la formación de discípulos. Estos no se forman de la noche a la mañana, sino que requieren de procesos espirituales, los cuales debemos descubrir con la ayuda de Dios. Formar discípulos requiere tiempo, esfuerzo, sacrificio, determinación, pero los resultados deben agradar al que dio la orden de hacer discípulos y no a los hombres. Y además Jesús dijo en San Lucas 21:19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. O sea, el descubrimiento y la implementación de un proceso ideal de formación de discípulos requiere de mucha paciencia. Recordemos que los católicos y su proceso de discipulado no forma verdaderos discípulos de Cristo, ya que la base es el cumplimiento de los 7 sacramentos durante la vida de la persona en la iglesia. Estos sacramentos son el bautismo, que es por efusión, o sea, bautizando a bebés, la confirmación a los 12 años, la Eucaristía, penitencia, matrimonio, orden sacerdotal y la unción de los enfermos. Tristemente, la manera en que estos son enseñados y desarrollados no está basado en la Biblia, y esto deja a la persona que los practica engañada, haciéndole creer que es salva si los cumple. Este sistema se presta para un cumplimiento meramente superficial, o sea, externo, de forma de práctica y no interno, de fondo del corazón. Como dice Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. También estuvimos hablando de que el proceso de formación de discípulos mormones tampoco es el ideal. Y esto tiene que ver con la manera en que ellos conciben el plan de salvación. En primer lugar, ellos enseñan que la persona fue creada antes de nacer en este mundo, o sea, un tipo de preexistencia, y tuvo una vida premortal, pero que fue escogida para nacer en este mundo, o sea, un tipo de encarnación donde desarrolla su vida mortal, y si la persona vive de acuerdo a las enseñanzas de Moroni, se salva del mundo de los espíritus después de morir y pasa al reino celestial. Por eso los hombres mormones deciden prestar servicio como elders y así crecer en la gracia. Y si no prestan servicio cuando mueren, van al mundo de los espíritus, que está relacionado con la tierra, pero separado por velos, le llaman ellos. Entonces, para que ese ser querido que murió se salve del mundo de los espíritus, donde es torturado, me bautizo en su nombre y Dios le concede el derecho a la resurrección y se salva del juicio para ir al reino celestial. Tristemente, toda esta enseñanza no es bíblica. Como aseguran muchos, la iglesia mormona es una fiel reproducción de ritos masones, y como resultado no salen discípulos de Cristo sino de Moroni.
Por eso Santiago 3:1 dice: hermanos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. También estuvimos hablando acerca del proceso de discipulado de los testigos de Jehová, que tampoco forma discípulos. En este tipo de religión el sistema es netamente empresarial. Solo eres considerado como miembro si te conviertes en un publicador regular que compra cierta cantidad de revistas y las distribuye. Además, si deseas ascender en privilegios, tienes que comprar más revistas y dedicar más tiempo a distribuirlas. Lo que los fieles no se imaginan es que al final están siendo utilizados, ya que si no salen a distribuir esta revista pueden perder privilegios e incluso la feligresía. Esta secta es muy peligrosa debido a sus conceptos masones y arrianos mezclados con el cristianismo. Tristemente no forman discípulos sino compradores o vendedores de la revista Atalaya o Despertad que salen a predicar que Cristo no es Dios y fijando falsas fechas proféticas. Algunos de ellos salen bajo promesas de remuneración económica si distribuyen una buena cantidad de revistas. Y aunque parezcan duras estas palabras, el apóstol Pedro lo describe así en 2 de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Hablando acerca de los evangélicos pentecostales, mencionamos que hay dos grupos básicos: los que hacen encuentros al estilo Opus Dei y los que forman discípulos bajo otros procesos ya definidos. En el primer grupo, los que practican la organización eclesiástica de los G12 tienen una iglesia madre, como lo vemos arriba en el diagrama, la cual depende de hijas que son grupos pequeños de hermanos. A cada persona que asiste a los grupos celulares se les pide que ganen a 12 para reproducirse. Así cada hija tiene nietas y bisnietas, que son personas nuevas para hacer más y más grande a la iglesia madre, hasta que un día la iglesia madre se convierte en una mega iglesia. Lamentablemente, en este modelo, el mayor beneficiado es el pastor principal de la iglesia, ya que mientras más miembros tenga, más y más diezmos y ofrendas les entran, acumulando tanta riqueza que algunos de ellos viven una vida completamente alejada a la realidad de sus miembros. Ellos, en su fin último, no desean formar discípulos de Cristo, sino seguidores de sí mismos. El objetivo es tener la mayor iglesia, la más grande, la más popular, la más rica o lujosa, y aparentar que se tiene el Espíritu Santo. De ellos nos advirtió nuevamente el apóstol Pedro cuando dijo en 2 de Pedro capítulo 2, verso 2 en adelante: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y ese santo mandamiento es hacer discípulos, llevar a las personas a la salvación. En el otro grupo probablemente se encuentra gente más sincera, con deseo de hacer las cosas correctas correctamente, y que han escrito buenos libros sobre discipulado y han propuesto algunos procesos de formación de discípulos como los siguientes. Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro que fue usado por los bautistas. O sea, algunos grupos bautistas han definido 5 experiencias de discipulado, comparando el crecimiento de una planta con el crecimiento del cristiano. Entonces tenemos la experiencia número 1 que le llaman membresía. Se aprende acerca de la salvación, misión de vida y pertenencia a la iglesia local. En segundo lugar, tenemos la experiencia de la madurez. Para desarrollar la madurez hay que enfocarse en las disciplinas y el conocimiento necesario para desarrollar un carácter cristiano. Luego tenemos la experiencia del ministerio, exactamente como cada miembro del cuerpo tiene una actividad propia en el mismo cuerpo, cada miembro de una iglesia tiene una actividad propia allí. Hay que descubrir sus dones, talentos y ministerios. La cuarta etapa es la cuarta de misión. Aunque cada cristiano puede tener un ministerio en la iglesia que es diferente, todos tenemos la misma misión de vida y es la misma que Cristo tenía mientras estaba en la tierra, que según ellos se basa en Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, después de esta experiencia se vive la quinta, que es la de magnificar a Dios. O sea, todo lo que hacemos es para glorificar a Dios mientras estamos aquí en la tierra. El siguiente proceso lo propone Gregory Ogden, quien ha sido pastor durante más de 30 años. También fue pastor de discipulado en Christ Church, una iglesia en Oak Brook, Illinois. Durante un tiempo fue director de un programa doctoral en el Seminario Teológico de Fuller, que está en Pasadena, California. Gregory Ogden propone un sistema de formación de discípulos basado en el concepto de red, donde en el primer año se forman a 3 discípulos, los cuales en el segundo año formarán 3 cada uno, ¿verdad? Entonces hay un crecimiento ahí, ¿verdad? En el tercer año, los 9 discípulos que ganan a 3 cada uno se multiplican en 27. Claro, él habla también de que en 5 años se ha evangelizado a gran cantidad de personas a través de la multiplicación. Además, él habla de otros elementos importantes como la visión, la selección, la motivación, y describe el modelo de Jesús y el modelo de Pablo en la formación de discípulos. Seguidamente tenemos al pastor Leroy Ames, quien fue también doctor en teología y propone el siguiente proceso de formación de discípulos. Este modelo que propone se basa en 3 etapas por las cuales el discípulo debe pasar. En la primera etapa tenemos la etapa de ganar a la persona y llevarla a la conversión. En la segunda etapa, el converso pasa por una serie de capacitaciones para convertirse en discípulo. Y en tercer lugar, después de otra serie de capacitaciones, el discípulo se forma como obrero y va al campo a ganar a otro que entra a ese ciclo. Como hemos hablado, la Iglesia Adventista no ha definido un sistema de discipulado único y que sus principios sean aplicables en todo el mundo donde esté una Iglesia Adventista, pero ha propuesto buenos ejemplos como los siguientes. En el caso de la División Interamericana hubo un programa de discipulado titulado Vivamos su vida. Lamentablemente no se le dio continuidad y estaba centrado solamente en el que ya es bautizado.
Ahora se está retomando este tema con mayor énfasis, pero no se ha definido un proceso de discipulado. También tenemos a la Unión Guatemalteca que hablaba de un proceso de discipulado de 3 etapas, donde la primera etapa es la conversión. Aquí la persona se bautiza, se le pide que asista a la iglesia o a las clases de escuela sabática. Segunda etapa es la confirmación, donde la persona ya bautizada se la doctrina y se integra a la iglesia. En la tercera etapa tenemos la capacitación, donde el recién bautizado se le prepara como misionero, montando una escuela misionera para que aprenda cómo formar un discípulo y hacer evangelismo. Muy buena propuesta, pero se basó solo en aspectos teóricos, no se le dio continuidad y no se le hizo mejoras. Actualmente la Unión Guatemalteca está retomando el tema del discipulado, sin embargo, aún no ha definido un proceso ideal de formación de discípulos. En tercer lugar, tenemos a la División Sudamericana, que tiene este sistema o ciclo de discipulado. Su ciclo se divide en 3 fases también. La fase 1 es la conversión. Aquí el objetivo es atraer la mayor cantidad de interesados y prepararlos para el bautismo a través de una serie completa de estudios bíblicos. En la segunda fase tenemos la confirmación, donde el objetivo es consolidar la decisión de los recién bautizados. Por esa razón, las lecciones abordan 3 aspectos: comunión, doctrina y vida cristiana y misión. Seguidamente entramos a la tercera fase, que es la capacitación misionera, donde se le entrena y equipa al recién bautizado para involucrarlo en la misión. Se le ayuda a descubrir sus dones y talentos y se le involucra en un ministerio en la iglesia. Como podemos ver, la mayoría de estos procesos de discipulado se centran en el ya bautizado. Pero hay que recordar que el proceso de formación de discípulos no inicia con el nuevo miembro, sino con la persona que está siendo ganada para Cristo. Además, su enfoque es doctrinario y no hay una parte definida donde se le ayude a la persona a sanar de sus heridas. Es así que después de varios años de observación, análisis, meditación y experimentación, he podido ver cómo Dios me ha ido guiando al siguiente ciclo de discipulado, que quizás se acerque al ideal para formar discípulos. Hay que reconocer que el ciclo de discipulado es una plataforma espiritual que ayuda a la persona a conectarse con el Espíritu Santo y a encontrarse con Cristo. Este encuentro es el que garantiza la formación del discípulo. Por esa razón, todo miembro nacido en la iglesia o atraído a la iglesia debe pasar por al menos 5 experiencias espirituales que lo afirmarán en Jesús. El discipulado es un proceso constante a través del cual una persona se desarrolla como creyente maduro y reproduce su fe en otros. Por lo tanto, se tiene que hacer esfuerzos para desarrollar un programa continuo, integral y permanente de discipulado para cumplir la gran comisión. Las experiencias de un proceso ideal de formación de discípulos son las siguientes. La primera experiencia es la experiencia de ser conquistado, de ser atraído amorosamente a Cristo. La segunda experiencia es la experiencia de ser sanado, donde la persona es sabiamente conducida a Cristo para que encuentre solución a sus problemas existenciales y a la sanidad de su alma. La tercera experiencia es la experiencia de ser doctrinado. Aquí la persona es diligentemente enseñada en varios aspectos de la vida cristiana. Sin embargo, aquí las creencias no solo deben ser transmitidas de manera teórica, sino también de manera práctica, vivencial. La cuarta experiencia es la experiencia de ser integrado, donde se usará con sabiduría los grupos pequeños para lograr que la nueva persona sea completamente integrada en la iglesia y la fe adventista.
Y la última experiencia es la experiencia de ser enviado. O sea, la persona es enviada a compartir lo que Cristo está haciendo en su vida a sus amigos y familiares. En los siguientes programas estaremos describiendo más detalles acerca de este proceso ideal de formación de discípulos. Ahora concluyamos nuestro tema de hoy. Recordemos que la misión de la iglesia es cumplir con la gran comisión que es hacer discípulos y predicar el evangelio eterno. Para hacer discípulos no basta con organizar la iglesia en grupos pequeños que bauticen y doctrinen, porque el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Para poder hacer discípulos de una manera efectiva, hay que procurar crear el ambiente necesario para que se den estas 5 experiencias espirituales en la vida de las personas que llegan a la iglesia. Si logramos crear que estas experiencias se den, vamos a tener discípulos. Y el resultado de tener discípulos sería una explosión evangelizadora sin precedentes e incalculable. Bueno, pero ¿por qué razón no se ha podido tener ese ambiente y no se han podido desarrollar esas experiencias? George Knight, quien ha sido un escritor muy prolífero en la iglesia adventista, resalta el hecho de que la estructura organizacional de la iglesia adventista muchas veces, en lugar de facilitar el cumplimiento de la misión, la está frenando. Esto lo dijo en su libro Nuestra Organización. Eso significa que para poder adoptar un modelo de discipulado ideal, la misma organización deberá reestructurarse para poder ser efectiva. Es así que hacemos el siguiente llamado. Y el llamado es a pagar el precio de hacer discípulos y cumplir la misión. El llamado es el de agradar a Dios y no a los hombres a la hora de formar discípulos. El llamado es para los que de alguna manera Dios nos ha puesto en puestos de liderazgo en la iglesia. Y ese llamado se encuentra en Jeremías 3, 15 y 16, que dice: os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová. Vamos a orar. Querido Jesús, queremos pedirte perdón si hemos fallado en el cumplimiento de la misión. Y suplicamos que sea tu Espíritu Santo quien nos guíe, quien nos lleve a encontrar ese proceso ideal de formación de discípulos. Esas experiencias que harán que cada miembro de la iglesia se convierta en un verdadero discípulo tuyo y cumplamos así todos juntos la misión. Guíanos e ilumínanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente estudio. Haz de mí